Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os traigo un vídeo lleno de trucos súper prácticos para que nuestra casa huela siempre bien. Así que prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos que empezamos. So small. Watch the clock ticking off the wall. Lo primero que podemos hacer es perfumar la casa mientras pasamos la aspiradora. Esto que tengo aquí es un ambientador para aspiradoras, son como unas piedrecitas que tenemos que poner en el suelo, aspirarlas y así mientras pasamos la aspiradora se va desprendiendo un aroma muy agradable y nada cargante. Este producto en concreto es de Primaprix, aunque no sé si en Carrefour también venden alguno parecido y seguro que hay otras marcas. Es un truco fácil y efectivo. Yo lo uso sobre todo cuando paso la aspiradora por las alfombras. Aunque también podéis usar perlas de olor para la lavadora o discos de algodón con unas gotitas de aceite esencial y meterlas directamente dentro del depósito de la aspiradora. El aroma se va soltando poco a poco mientras limpias. Es ideal si tienes mascotas o si simplemente quieres que la casa huela limpio al instante. Para el siguiente truco vamos a utilizar estas toallitas perfumadas para la secadora. Yo utilizo las de la marca Flor porque están un poquito mojadas y son mis favoritas, pero hay muchas marcas así que podéis usar las que más os gusten. Este truco me encanta para el salón. Meto una toallita dentro de las fundas de los cojines y se mantiene un aroma suave durante días. Aunque si no tienes toallitas puedes hacer una casera con una servilleta y un poco de suavizante. Otro uso que podemos darle a estas toallitas y que es súper efectivo es pasarlas por las tapicerías, por el sofá, por las sillas de tela. Como están un poco mojadas, al irlas pasando el aroma se queda en los tejidos y da una sensación de limpieza, buen olor y frescor al momento. Y al mismo tiempo, si hay alguna mancha superficial o un poquito de polvo, también lo limpiamos. También podemos aromatizar nuestro hogar de una forma totalmente natural con este truco que es súper acogedor. Consiste en hervir ingredientes naturales en un cazo con agua, como por ejemplo rodajas de naranja, de manzana, también podemos utilizar ramitas de canela, clavos de olor, incluso anís estrellado, que además es súper bonito y huele delicioso. Pero en realidad podéis usar los ingredientes que más os gusten. Es tan fácil como poner todos los ingredientes en una olla con agua y dejar que hierva a fuego lento. Es un truco perfecto para hacerlo cuando has cocinado pescado o algún alimento que desprende un olor fuerte o cuando vienen visitas o para hacerlo sobre todo en la temporada de otoño e invierno, que ya sabéis que son mis favoritas. La verdad es que cuando haces esto la casa huele a hogar y a limpio al instante. Y lo mejor es que es la forma más segura para nuestra salud de aromatizar la casa, así que es perfecta para personas sobre todo que tengan mucha sensibilidad a los productos químicos o para personas que simplemente no quieran utilizar productos dañinos para la salud. Dile adiós a los malos olores en los armarios y en los cajones con este truco tan sencillo. Solo necesitamos perlitas de olor perfumadas para la lavadora y bolsitas de organza que son muy económicas y las podéis encontrar en muchas tiendas. Yo estas las compré en un bazar. Solo hay que meter las perlas de olor dentro de las bolsitas de organza, cerrar la bolsa y ya está preparada para colocarla en sitios estratégicos como por ejemplo entre la ropa dentro de un cajón o también puedes colgarla en una percha. Os puedo asegurar que huele muchísimo y dura mucho tiempo.
Otra forma de aromatizar nuestra casa de forma natural es con flores frescas, y es que además de decorar, algunas flores tienen un aroma espectacular, como las peonías, la lavanda o las rosas. Aportan vida, color y olor natural. El siguiente truco es ideal para zonas problemáticas de la casa, como por ejemplo donde guardamos los zapatos, sobre todo si son armarios cerrados. Simplemente ponemos bicarbonato de sodio en un recipiente y añadimos unas gotitas de aceite esencial. Yo estoy usando este de limón, que me encanta, y colocamos el recipiente dentro del armario o al lado de los zapatos, aunque también lo podéis colocar en el baño o donde queráis. El bicarbonato de sodio es muy eficaz para eliminar malos olores porque actúa como un absorbente y neutralizador, y por eso es muy interesante para eliminar los malos olores de la nevera. Simplemente tienes que llenar un recipiente con bicarbonato y meterlo dentro, aunque la limpieza de la nevera también es muy importante. El recipiente de la escobilla del baño suele acumular malos olores, así que lo que podéis hacer es llenarlo con bicarbonato y unas gotitas de aceite esencial, aunque también podéis usar un chorrito de desinfectante aromático. Así mantendréis el baño siempre fresco y libre de malos olores. Para el siguiente truco vamos a necesitar discos de algodón o bolitas de algodón y vuestro aceite esencial favorito, aunque también podéis usar este tipo de ambientadores concentrados como los de la marca Foresan, que tienen un aroma muy intenso. Pon unas gotitas de aceite esencial en una bolita de algodón o en un disco de algodón y escóndelo en sitios estratégicos donde no se vea, como detrás de un jarrón, en una estantería alta, dentro de una maceta, detrás del cabecero de la cama o donde tú quieras. Es un truco discreto pero muy eficaz. Este es de mis favoritos para el baño. Solo tienes que poner unas gotitas de aceite esencial en el tubo del cartón del papel higiénico y de esta forma cada vez que giras el rollo desprende el aroma. Cuando notes que ya no huele puedes echarle un poquito más. Yo uso el aceite esencial de limón porque es mi favorito para todo, pero en el baño también queda muy bien el de lavanda o eucalipto. Y por supuesto da igual los trucos que hagas si no ventilas tu casa todos los días. Ventilar es lo más simple pero lo más importante. Abrir las ventanas al menos 10 minutos al día renueva el aire y elimina olores acumulados. A mí me gusta hacerlo temprano por la mañana y a veces por la noche antes de irme a dormir. También es muy importante lavar los textiles con frecuencia. Una casa no puede oler bien si los textiles no están limpios. Cojines, mantas, cortinas, todo eso va absorbiendo olores del día a día. Comida, humedad, perfume, incluso el olor de nuestras mascotas. Por eso es muy importante que nos acordemos de lavar las cortinas por lo menos una vez cada 3 meses. Las mantas a mí me gusta lavarlas una vez a la semana y las fundas de los cojines cada 2 o 3 semanas. El siguiente truco que quiero compartir es para refrescar y eliminar los malos olores de las alfombras. Quiero aclarar que no es un truco para limpiar, es decir, si la alfombra tiene alguna mancha no va a desaparecer, pero es muy efectivo para eliminar los malos olores y refrescar los tejidos. Lo primero que tenemos que hacer es aspirar toda la alfombra para eliminar los restos de polvo. Después pulverizamos bicarbonato de sodio por toda la alfombra y lo dejamos actuar un mínimo de 3 horas. Aunque si lo podéis dejar toda la noche, mucho mejor. Y pasado este tiempo, volvemos a pasar el aspirador para eliminar los restos del bicarbonato de sodio. Si además de eliminar los malos olores queréis perfumar vuestras alfombras, solo tenéis que añadir unas gotitas de aceite esencial al bicarbonato de sodio.
Otra cosa que podemos hacer es utilizar eliminadores de olores comerciales. Yo tengo este de Zeeman que huele súper bien, pero en el mercado hay muchísimos, así que elige el que más te guste y pulveriza sobre sofás, sobre las cortinas, alfombras, sillones, incluso sobre la cama. Lo que más me gusta de este producto es que no solo camufla los malos olores, sino que los elimina. Aunque también puedes hacer tu spray aromatizante casero mezclando 2 tazas de agua, media taza de alcohol y 2 tapones de suavizante. Aunque si quieres una opción más natural, puedes sustituir el suavizante por aceites esenciales. Agita bien siempre antes de usar y pulveriza sobre los textiles de tu casa. La limpieza es clave. Podemos ventilar a diario, encender velas o poner el mejor ambientador del mundo, pero si la casa no está limpia, el buen olor nunca se va a mantener. La limpieza es la base. La cocina, por ejemplo, es el corazón de la casa, pero también donde más olores se acumulan: grasa, restos de comida, el cubo de la basura, trapos sucios. Y lo mismo pasa con el baño o incluso en zonas como el recibidor, donde dejamos zapatos o bolsas que vienen de la calle. Si no mantenemos esos espacios limpios, lo que huele mal se queda impregnado y el mal olor se mezcla con todo lo demás. El siguiente truco que quiero compartir es para evitar los malos olores del cubo de la basura, porque como os acabo de comentar, es uno de los grandes focos de malos olores en la cocina, sobre todo en meses de mucho calor. Sacar la basura con frecuencia y la limpieza del cubo es primordial, pero también te aconsejo que tires un poco de bicarbonato de sodio en el fondo de la bolsa para neutralizar los olores de restos orgánicos. También puedes poner en el fondo de la bolsa un disco de algodón con unas gotitas de aceite esencial. De nada sirve que nuestra casa huela bien si los desagües desprenden malos olores. ¿A quién no le ha pasado esto? Para ello os traigo un truco infalible que consiste en echar bicarbonato de sodio en los desagües, una taza de vinagre de limpieza, dejarlo actuar un poquito y después tirar agua caliente. Esto es muy eficaz para eliminar los malos olores y puedes hacerlo en todos los desagües, en la ducha, en el fregadero o en el lavamanos. Por supuesto, también tenemos opciones que todos conocemos como ambientadores de varillas o velas aromáticas. En el mercado hay muchas opciones, pero yo os aconsejo que optéis por opciones más naturales como velas de soja o de cera de abeja o de miel. Consejos vendo, pero para mí no tengo, porque las que yo uso no son así. Pero siempre es mejor para la salud que uséis velas más naturales, como esta que me la regaló una amiga, que es 100% cera de soja y es de Pumpkin Spice, así que estoy deseando que llegue el otoño para encenderla. Las velas son una de mis formas favoritas de aromatizar la casa, porque además son decorativas y crean un ambiente muy acogedor. El siguiente truco es más viejo que el cagar, y nunca mejor dicho. Consiste en encender una cerilla después de ir al baño a hacer nuestras necesidades cuando no queremos que huela mal. Al encender y apagar la cerilla, el olor a azufre neutraliza los malos olores, así que es ideal si no tienes ambientadores a mano o si no quieres utilizar ambientadores artificiales y prefieres algo más natural. Parece algo muy básico, pero os puedo asegurar que funciona. Y otra cosa que me encanta utilizar en mi casa para que huela bien son los difusores de aromas. Solo tenemos que llenarlo de agua hasta la marca de máximo y echar unas gotitas del aceite esencial que más nos guste. A mí me encantan estos de la marca Salkin porque tienen cajitas de todas las estaciones. Esta es la de otoño y tienen este de aquí que es de masa de galletas, manzana,
pumpkin spice, vainilla, este es de pino y canela y todos huelen espectacular. Pero también tienen de primavera, verano e invierno, así que es ideal para poder cambiar de aroma según la estación. A ver si me acuerdo y os dejo el enlace en la cajita de descripción. Esto no es colaboración, me lo compré yo el año pasado y fue una de las mejores compras que hice. Los difusores de aromas son perfectos para dar ambiente porque la mayoría tienen luz y se pueden usar a modo de lámpara y quedan muy bonitos. Mi difusor tiene muchos colores para elegir, además funciona con mando a distancia, es muy cómodo y lo puedes dejar programado para que se apague solo cuando han pasado unas horas. Además, en verano, con el aire acondicionado encendido muchas horas, el ambiente se reseca y los difusores de aromas con agua y aceites esenciales son una solución perfecta, ya que no solo perfuman suavemente, sino que aportan humedad al ambiente. Y por último quiero dar un tip extra para todos aquellos que tienen mascotas como yo. La higiene de nuestros peluditos también influye mucho en cómo huele la casa. Así que es muy importante bañarlos de vez en cuando, por lo menos una vez al mes, ya que eso ayuda a que su olor no se acumule en los sofás, en las mantas o en los cojines. Y también es muy importante lavar con frecuencia sus camitas, sus mantitas y sus juguetes. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que estos trucos os ayuden a que vuestra casa huela siempre bien, de forma natural y acogedora. Contadme en comentarios cuál de estos trucos os ha gustado más, que sabéis que me encanta leeros y os voy contestando poquito a poco. Si os ha gustado no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y hypear mi vídeo por favor, que es una opción nueva que ha sacado YouTube, es gratis y me ayudáis un montón. Muchísimas gracias por estar ahí un día más, os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.